personas que el cielo existe, pero no sabemos decirle de qué manera es el cielo, porque realmente solamente la palabra de Dios nos cuenta que el cielo es un lugar inefable, es un lugar hermoso y tiene muchas, ¿cómo se llama? Tiene muchas cosas que en ojo humano no puede ver, ¿no? El único que posiblemente sí llegó a ver y platicarnos del cielo es el apóstol Pablo, ¿no? Pablo nos dice en una de sus cartas que subió al tercer cielo y vio cosas inefables, ¿no? Cosas que no pueden ser, pues en este caso, contadas, ¿no? Bueno, dice aquí que pues Juan, el apóstol Juan, también se le permitió ver el cielo por un rato, ¿no? Y se le permitió subir al estrado del trono de Dios. Dice aquí, muchos eruditos bíblicos creen que en este punto de Apocalipsis, Cristo ya ha sacado del mundo a los fieles vencedores de sus iglesias y pues por eso en ese momento el Señor Jesús le dio esa oportunidad al apóstol Juan de ver el futuro. Le mostró el cielo y le mostró la etapa final de la entrada de los santos al cielo, ¿no? Dice acá que, pues, aparte de esto, también le mostró el rapto de la iglesia y el arrebatamiento de aquellos cristianos que, pues, que estaban atribulados o que estaban sufriendo en la gran tribulación. Recordemos que antes del arrebatamiento de la iglesia, muchos cristianos, pues se les dio la oportunidad de estar delante de su iglesia, firmes, ¿verdad? Pero de repente el rapto sucede y muchos de ellos se pueden quedar, muchos cristianos se van a quedar. Entonces los que se van a quedar, es lo que dice la palabra de Dios, pues van a sufrir la gran tribulación. Dice que la gran tribulación va a ser un evento sin precedentes, donde el enemigo, Satanás, va a perseguir a muchas personas y va a perseguir sobre todo a los cristianos. A los cristianos que pues que no fueron raptados, pues van a ser perseguidos, van a ser decapitados y pues todos ellos van a sufrir una gran persecución. Es por eso lo que se le llama la gran tribulación. Algunos versículos que nos hablan de la gran tribulación es primero a los Corintios, capítulo 15, del versículo 51 al 52. Le pedimos a nuestro hermano Don Iram si nos puede leer estos dos versículos, por favor. ¿Me puede repetir la cita, hermano? Sí, sí, hermano, es primero a los Corintios 15, 51 y 52. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gracias, hermano. Bueno, aquí nos habla del rapto. ¿De qué manera va a ser el rapto, no? Dice que les digo un misterio, dice el apóstol Pablo, ¿no? No todos, cuando sea el rapto, estarán dormidos, sino que serán transformados, es decir, serán convertidos a seres celestiales, ¿no? Dice acá que va a ser en un momento, va a ser instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque cuando se toque la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles pues en este caso los que están vivos serán transformados, es lo que menciona el apóstol, bueno, aquí Pablo, ¿no? Y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Le pedimos a nuestra hermana Elsa si puede leer, por favor, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no prevaleceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. Bueno, aquí se muestra cómo va a ser el arrebatamiento, ¿no? Así se le conoce también a este acto de Dios, que de repente, pues muchas personas van a pensar que pues, esas personas que desaparecieron repentinamente fueron raptadas por extraterrestres, porque se perdieron. Muchas cosas van a suceder, va a haber una locura mundial, ¿no? Por esa desaparición de cristianos, de personas que son raptadas. Y dice que el Señor mismo, dice, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos a recibir a su pueblo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y luego los que están vivos, luego aquí lo vuelve a decir Pablo, serán transformados, ¿no? Y arrebatados juntamente con ellos en la nube. Así como subió el Señor Jesús en el capítulo 1 de Hechos, nos menciona que fue recibido por una nube, así va a ser el arrebatamiento. El Señor Jesús también nos menciona en los evangelios que en aquellos días, dice, una persona va a estar en la cama, dos personas van a estar acostadas en una cama, una va a desaparecer y la otra se va a quedar. Dos van a estar en un molino, dice, una va a quedarse en el molino y otra va a desaparecer. Y así, ¿no? Nos muestra cómo va a ser el arrebatamiento. Va a ser repentino, algo que nadie se esperaba, ¿no? ¿Y por qué va a suceder esto? Porque se sabe que una vez que suceda el arrebatamiento, el maligno va a aparecer en escena y va a querer hacer todo lo que es la persecución contra los hijos de Dios. Bueno, no sé si se logra ver la pantalla la que les estoy compartiendo, hermanos. Es mi duda, si se logra ver bien. Sí, hermano. Sí, gracias, hermano. Bueno, entonces aquí dice que antes de que suceda todas las cosas que van a pasar, pues Dios va a arrebatar a su pueblo. Y pues solamente aquellos que no pertenecen bueno, que sí pertenecen al pueblo de Dios y los que no pertenecen al pueblo de Dios van a sufrir la gran persecución. Los que pertenecen al pueblo de Dios son aquellos que no estuvieron firmes en la palabra de Dios y se van a quedar a sufrir la gran tribulación. Son cristianos, pero van a sufrir esa gran persecución, ¿no? Y como dice el libro de Apocalipsis, algunos van a ser decapitados por la bestia, ¿no? Y el falso profeta. Dice, la ira de Dios no comienza con las copas de la ira, sino que más bien concluye con ellas. La ira de Dios es más larga y comienza con la apertura de los sellos en Apocalipsis 6. Como la iglesia no pasará jamás por la ira de Dios, tendrá que ser arrebatada antes de Apocalipsis 6, o sea, en Apocalipsis 4. Ahí nos habla de de lo que es el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. A eso se refiere el arrebatamiento, que no sufran los cristianos que en la gran tribulación. Es lo que va a suceder. Bueno, los muertos en Cristo dice que ya también van a resucitar antes, todos los muertos en Cristo. Pero también posterior a todo esto, van a resucitar todos aquellos que no fueron cristianos, ¿verdad? Pero ellos, van a resucitar después de los 1000 años, cuando Satanás, después de haber sido apresado, esos muertos que están muertos, que no son muertos en Cristo, van a ser llevados al juicio final para ser echados al lago de fuego. Los que son salvos, pues van a ser llevados a la presencia de Dios, y los que no son salvos van a ser echados al lago de fuego. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente lo dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Entonces, esto es lo que va a suceder, ¿no? Que Dios está guardando, va a guardar a los cristianos antes de que venga la prueba final. Ahorita hay muchas pruebas, están los dolores de parto, estamos en esa etapa de dolores de parto, todavía no suceden. Recordemos que vimos cuáles son las escuelas del Apocalipsis, ¿no? Algunas escuelas del Apocalipsis mencionan que ya estamos en las etapas del Apocalipsis, pero no estamos en las etapas del Apocalipsis, estamos en la etapa de los dolores de parto. No confundir con las etapas de Apocalipsis. Entonces, el libro de Apocalipsis pues tiene varias escenas, varias etapas finales que sí nos muestra y que ya están prontas por suceder. Sobre todo, recordemos que una de las cosas que tienen que suceder es que el pueblo de Israel pues tiene que ser rodeada por ejércitos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Lo dijo el Señor Jesús, que es la señal final, ¿no? Cuando suceda esto, dice, entonces las mujeres que están en cinta, dice, corran a los montes y pues eso es la gran tribulación, ¿verdad? Vamos a ver dónde se encuentra esta lectura. Bueno, esto lo encontramos en capítulo 21 de Lucas. Y le pedimos a nuestro hermano Noé si puede hacer la lectura de Lucas capítulo 21 del versículo 5 al versículo 23. Lucas capítulo 21 del versículo 5 al 23. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Gracias, hermano. Entonces aquí vemos la profecía del Señor Jesús, ¿no? Esto nos habla de ahorita, es lo que está pasando ahorita y antes de que venga Apocalipsis, ¿no? Es antes de que venga la gran tribulación. Entonces estamos en la etapa cercana a la gran tribulación, nosotros estamos en una frontera muy cercana
a la gran tribulación y estamos pasando estos terrores, ¿no? Que se están acelerando demasiado, demasiado rápido. Sobre todo dice que pues los terremotos están aumentando grandemente y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Antes, como no había mucha tecnología, no había pues, televisión, pues no nos enterábamos, pero hay algunos registros de periódicos y en libros que sí mencionan terremotos, pero no a gran cantidad como ahorita. Aquí por lo menos estamos hablando que cada 15 días hay un gran terremoto en cualquier parte del mundo y hay guerras. Nunca se han acabado las guerras. Ahorita está la guerra de Ucrania, que muchos eruditos piensan que es la tercera guerra mundial, que ya comenzó la tercera guerra mundial. Entonces estamos en esa etapa de parto. Dice el Señor Jesús, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero todavía no es el fin. Así lo menciona el Señor Jesús. No tengan miedo, todavía no es el fin. Ni con los hombres que se estén matando con bombas atómicas o todo eso, no van a poder acabar con la humanidad porque Dios es el que va a hacer todo esto, ¿no? Y a veces mucha gente tiene miedo de eso, ¿no? Otra de las cosas que van a suceder son señales en los cielos, ¿no? Ahorita pues vemos que pues hay muchas señales, ¿no? Los hombres han hecho un telescopio que está sustituyendo a otro telescopio antiguo. Este telescopio se llama James Webb. Este telescopio dice que pues ellos quieren buscar el principio de la creación, pero se están topando contra Dios, porque en realidad el telescopio no ha encontrado el Big Bang, el famoso Big Bang que ellos piensan que es la creación del espontánea del universo, pero no, fue creada por Dios. Entonces se han encontrado con muchas escenas en los cielos que no lo quieren comentar, porque este telescopio tiene una potencia tan grande que ha visto cosas que nadie los ha visto antes, ¿no? Y más cosas que están sucediendo en los cielos. Otra de las cosas que también están sucediendo son pestilencias. Ahorita estamos pasando una pestilencia que se llamó COVID-19. Esta pestilencia es una enfermedad mortal a nivel mundial que todavía no termina. Hay variaciones del COVID-19, ¿no? Y cada vez está apareciendo otras enfermedades, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí nuestra hermana Elsa nos podría platicar ella es experta en salud, ¿no? Y nos podría platicar de muchas enfermedades que están apareciendo. Ahorita vi en internet que hay una enfermedad que está acabando, que está apareciendo una bronquitis en los niños, ¿no? Otra que da otro problema de que ataca el cerebro y y es una gripa que el virus puede atacar el cerebro y puede la persona morir. Y no solamente niños, sino adultos. Entonces, también está la gripe aviar, que apenas acaba de aparecer en Guadalajara. Y bueno, muchas cosas que están apareciendo, ¿no? Pero no es el fin. Así lo dice el Señor Jesús, ¿no? Por eso, no muchas personas murieron con el COVID-19, ¿no? Muchas personas están vivas todavía, pero estamos en la etapa de lo que es los dolores de parto. Dice acá, pero bueno, dice el Señor Jesús, antes de que venga, del día final, dice, muchos van a predicar la palabra, y aquellos que quieran predicar la palabra van a ser perseguidos y van a ser echados a la cárcel, ¿no? Sobre todo porque, pues, van a querer hablar de Dios, ¿no? Y dice que hasta aún los familiares de los cristianos, pues ellos se van a poner en contra, ¿no? De los cristianos, y pues, seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Pero bueno, una parte final en la que el Señor Jesús nos dice, pero que nadie los engañe. De repente sabemos que los testigos de Jehová son una secta que dice, no, pues el Señor Jesús ya vino en 1917 y hasta le hicieron una casa, ¿no? Otros testigos de Jehová llegan a las puertas y dicen, no, pues ahorita ya los tiempos se están cumpliendo, dicen, ¿no? Es la forma de predicar de ellos, ¿no? Y pues mucha gente se la cree y pues tienen miedo, ¿no? Y pues, ¿y qué pasa acá? Dice que no los engañen, dice, no se dejen engañar. La única señal que vemos cuando ya se va a acabar el mundo es cuando Jerusalén esté rodeada por ejércitos. Eso es lo único que debemos temer, ¿no? Cuando veamos eso es cuando ya se acerca el fin. En el libro de Ezequiel nos menciona que una guerra que se llama Armagedón. Esta guerra, pues falta mucho para que suceda,
pero ya se está formando una gran carretera que sucede que va a ser desde China y va a pasar y va a llegar hasta Israel. Entonces esta supercarretera va a prepararse para que los ejércitos de Oriente lleguen y peleen contra el pueblo de Israel. Entonces ya lo están construyendo. Dice que va a pasar por el río Tigris y Éufrates, donde está el río Tigris ahorita en Irak. Entonces dice que pues eso va a suceder en futuro, no sabemos cuándo, pero el Señor Jesús nos previene que debemos estar alertas, ¿no? Aquí en el versículo 21 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse a los campos y no entren en ellas, porque estos días son de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, retribución es la gran tribulación, ¿no? Mas hay de las que estén embarazadas, dice, y de las que críen en aquellos días. No van a poder correr. Los que no tienen hijos van a correr, pero las que estén embarazadas no van a poder correr y van a ser perseguidas por el maligno. Esa es la gran tribulación. Y sobre todo, algo que menciona aquí es que el anticristo es el que va a querer pelear contra el pueblo de Israel, entonces va a aparecer el Señor Jesús en escena y va a pelear contra todos aquellos que pelean contra Dios, ¿no? Eso es lo que dice aquí estos versículos. Dice, se cree además que Apocalipsis 4.1 habla del rapto de la iglesia por las siguientes razones. 1. Comenzando con Apocalipsis 4.1, los términos iglesia o iglesias no vuelven a aparecer sino hasta Apocalipsis 22.16. La esposa de Cristo, la iglesia, aparece en Apocalipsis 19, ya con Cristo en el cielo antes de que Él regrese a la tierra a juzgar la maldad y a reinar en el reino milenial. Apocalipsis 24. 3. La promesa que se le da a la iglesia de Filadelfia de guardarla de la hora de la prueba a nivel mundial, Apocalipsis 3.10, se aplica a todos los creyentes que se mantienen fieles a Cristo antes de la gran tribulación. Entonces, algo que nos dijo el Señor Jesús fue la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Dice que esas 10 vírgenes, pues, 5 estaban velando y otras 5, pues, salieron, ¿no? Y pues que llegó el señor de la casa y les dijo a las que estaban afuera, ¿por qué salisteis, no? ¿Por qué no me esperas acá? No, es que se nos acabó el aceite y quisimos ir a comprar pues, no, les dijo el señor de la casa, ¿no? No pueden entrar porque yo ya estoy adentro y ya estoy con las que se quedaron, ¿no? Y a ustedes dice quedarse afuera en el lloro y crujir de dientes, ¿no? Es lo que dice, que nosotros debemos estar velando porque no sabemos cuándo va a ser el día, ¿no? Dice en Lucas capítulo 22, versículos 25 al 27, dice, esto ya va a ser en lo que sucede, lo que sucederá cuando todos los cristianos estén en el cielo. Aquí ya no va a suceder esto, ¿no? De que pues que va a haber todo esto, la gente que pues ya recibió a Cristo. Solamente los que no recibieron a Cristo son los que van a estar ahí sufriendo, ¿no? Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, eso es lo que va a suceder. Cuando ya esté por el venir el Señor Jesús, van a aparecer estas señales, ¿no? Algunas señales están ya produciéndose en lo que es en los dolores de parto, sobre todo señales en el sol. Los científicos hoy en día tienen un satélite cerca del Sol. Este satélite está observando el Sol porque dicen que el Sol está obteniendo unas actividades medias extrañas, ¿verdad? Permítame, hermanos. Permítanme.
Perdón. Y bueno, ¿qué podemos ver aquí en esta lectura? Que ya la gente está con miedo, sobre todo porque están apareciendo señales en el mar, ¿no? El mar, antes, por ejemplo, mi esposa y mi suegra son de Salina Cruz, Oaxaca, ¿no? Y nos cuentan historias de que el mar pues estaba muy lejano. Ahora el mar se mete a las casas, ya el mar, y luego tiene algunos sonidos extraños del mar, y la gente que es del mar pues tiene miedo porque está sucediendo cosas que antes no sucedían. Ahorita, bueno, ayer vi un reportaje que en Tabasco, el mar ya se comió ¿cómo se llama? La playa, ya se metió hasta las casas. La gente le está atribuyendo todo esto al cambio climático, a lo que es el calentamiento global. Pero también la palabra de Dios nos dice que pues a causa del bramido del mar, dice, y de las cosas que están por suceder, dice, la gente se angustia. Sobre todo porque pues hay cosas que no habían sucedido antes. Dice aquí Lucas capítulo 22, versículo 25, ¿no? El bramido del mar y de las olas, dice. Y la gente está desfalleciendo porque están sucediendo más cosas. Está aumentando la maldad en la tierra, ¿no? Hemos visto las noticias y ahorita nos estamos enterando de muchas maldades, ¿no? De gente que está asesinada, que de repente a una pareja que tenían una amiga la asesinaron y la fueron a tirar a un lugar. Está aumentando la maldad en la tierra y son cosas que ya lo mencionó el Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos da una esperanza, versículo 28 de Lucas capítulo 22 dice, ¿no? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, dice, porque vuestra salvación o redención está cerca. Entonces es la esperanza que nos da el Señor Jesús. No tengan miedo, dice, a los cristianos, sino que pónganse erguidos, levanten la cabeza y estén atentos a las señales que Dios nos dice, ¿no? Bueno, pero antes que suceda todo eso, decimos que es la gran tribulación, ¿no? Dice, habiendo repasado las cosas que han sido Apocalipsis 1 y las cosas que son Apocalipsis 2, 3, hemos llegado a la hora ahora a la tercera parte del libro, dice, las cosas que han de ser después de estas, dice. Juan mira y ve una puerta abierta, la misma que sobre la primeramente oyó cuando escribió la carta a la iglesia de Filadelfia. Y de la misma manera que Pablo dijo lo que nos sucedería, Juan escucha una fuerte voz que lo ordena, sube acá. Entonces el apóstol Juan entra a la puerta y se encuentra con una visión, con algo que pues nos da a entender cómo es el cielo. Dice Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, dice, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, esa es una visión que vio el apóstol Juan, y pues el único que tiene esto es el Señor Jesús, ¿no? Este símbolo, ¿no? Que tristemente lo ocupan los homosexuales, ¿no? Este símbolo del arco iris. Es una blasfemia a Dios lo que están haciendo estas personas porque ocupan los colores de Dios. Recordemos que Dios lo ocupa desde Génesis, cuando Noé llega a aquel monte Ararat y como señal de que no iba a suceder más diluvios, Dios les puso un arco iris como señal de que ya no iba a ocurrir más desastres por diluvio. Ahora, esa señal del arco iris que se apareció en Génesis es el Señor Jesucristo, esa señal, porque el Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 al 3, nos menciona cómo es el Señor Jesús, que hay delante de él, dice, pues un arco iris. Entonces dice que brilla ese arco iris como una esmeralda. Y pues en el trono está sentado aquel que dio su vida por nosotros. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, Juan fue llevado en el tiempo a ese momento que todos soñamos, al rapto de la iglesia. Puesto que Juan estaba viajando en el tiempo, debe de haber pasado por lo que decimos en una experiencia fuera del cuerpo, ya que no se le había dado un cuerpo resucitado como el que se nos dará a nosotros y con el que pronto regresaremos. Juan le llamó a esa experiencia estar en el espíritu, o sea que a Juan se le llevó en el futuro,
Imaginemos que Juan está en el año 90 después de Cristo. No sabemos, pero estamos cerca. No sabemos si va a ser en el año 2100, si va a ser en el año 3000, pero la venida del Señor está demasiado cerca. Y entonces el apóstol Juan tal vez fue llevado a estas épocas. Bueno, ¿cuáles son los cielos de la tierra, de la Biblia? ¿Cuáles son los cielos que menciona la Biblia? El primer cielo es el cielo que nosotros vemos, Génesis 1:20, es lo que dice acá, ¿no? Génesis 1:20, él se le llama el primer cielo, es el que vemos nosotros, el que tenemos acceso a poder ver la naturaleza, las nubes, respirar, el mar, muchas cosas. Dice que ningún otro planeta del sistema solar tiene la atmósfera que nosotros tenemos, ¿no? Tal vez otros podrían tener su atmósfera, pero es una atmósfera venenosa, ¿no? Aún Marte dice que es donde quieren llevar a seres humanos, dicen que Marte tiene una atmósfera muy pesada, que un ser humano, pues no podría sobrevivir, aunque quieran ir a Marte a colonizarlo, no podría sobrevivir una semana. Entonces está muy feo, ¿no? El segundo cielo es el espacio exterior, las estrellas, las galaxias que todos vemos. Y esto está en Deuteronomio 1:10. Se llama el segundo cielo. Y el tercer cielo es aquel lugar donde está la gran Jerusalén. Y es el hogar de Dios, segunda de los Corintios 1:23. Perdón, 12:2, perdón, segunda de los Corintios 12:2. Aquí nos menciona cómo es el tercer cielo, que a ninguna persona se le da llegar ahí, sino solamente a los elegidos. Y al apóstol Pablo sí se le dio la oportunidad de ir al tercer cielo. Él sí se le dio la oportunidad. Entonces, estos son los tres cielos que menciona la Biblia. Algo que podemos notar es que si nosotros le hablamos del tercer cielo a personas que no creen en el Señor Jesús, pues nos van a decir de que estamos locos, ¿no? Y realmente, pues esto es algo que pues no nos tacharían así como, no, pues de qué me hablas si nada más hay dos cielos, el cielo que nosotros tenemos en la tierra y el cielo del espacio exterior. Pero algo que pudo ver el telescopio Hubble, el antiguo telescopio que sucedió antes del telescopio James Webb, es que se pudo ver un lugar muy lejano y algo parecido a la ciudad de Jerusalén, tanto que los científicos quedaron asombrados cómo se pudo ver en este telescopio algo brillante como de oro. Y esta es pues la gran Jerusalén, ¿no? Que está en el cielo. Dice acá, cómo Pablo vio el tercer cielo, dice, 2 Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, dice, que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, 12:3, y conozco al tal hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Entonces eso es, ¿no? Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, después de que ya vio a aquel ser tan hermoso sentado en su trono, dice el apóstol Juan que vio 24 tronos. Y esos 24 tronos tienen a 24 ancianos. Dice, ¿quiénes son estos ancianos? Algunos creen que representan a la iglesia entera en el cielo, dice. Otros creen que representan a Israel, los 12 patriarcas de las 12 tribus. Y a la iglesia, o sea, de un lado son los 12 patriarcas, o sea, todos los hijos de Jacob, y por el otro lado están los 12 apóstoles, pero sin Judas Iscariote y sin Matías, dice. Pero se cree que uno de esos ancianos es Pablo, es lo que se cree, porque Pablo se llamó el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Dice, reunidos en adoración a Dios y al Cordero, y esos son lo que se cree son los 24 ancianos. Y estos ancianos son, pues más que nada seres
que están adorando al trono de noche y de día, es lo que dice aquí, ¿no? Dice, estos 24 ancianos han confundido a muchas personas, pero eso no debe ser así. Su apariencia los delata. Todos tienen tronos, por lo tanto son gobernantes, o sea, son gobernantes. Ellos rodean el trono de Dios porque asisten a Dios, dice. Están sentados, que es una señal de realeza. Están vestidos de blanco, por lo que son justos. Tienen puestas la corona griega estéfanos, que significa victoriosos. Palabra griega de corona significa estéfanos. Cuando los griegos hacían las olimpiadas, y tenían un ganador, le ponían una guirnalda en la frente, de hecho, hechos de más que nada de hojas de laurel, y a esto se le llamaba estéfanos, a esta guirnalda, y pues por eso se le conocía como victorioso. Entonces, todos los que están en el trono de Dios son victoriosos y vencedores. Se les llama ancianos, dice que es un título asociado más al cristianismo que con el judaísmo. Hasta el momento, dice, pues vemos que pues es la iglesia la que está representada con los 12 ancianos y los otros 12 ancianos a los 12 patriarcas. Entonces es algo extraordinario lo que vio el apóstol Juan, ¿no? Y dice, ¿por qué la iglesia? Porque la iglesia es heredera del trono de Dios. Y por eso nosotros estamos llamados a ser, pues en este caso, los servidores de Dios, ¿no? Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Puesto que los 24 ancianos no se encuentran en ninguna de las visiones del trono de Dios en el Antiguo Testamento, estos deben de representar a la iglesia sentada con el Señor a la diestra de su majestad. Entonces, eso es lo que significa los 24 ancianos. Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces, algo sorprendente. Podemos ver que salían, dice, relámpagos y truenos. Y dice que el apóstol Juan tuvo miedo porque al ver esa escena, no cualquiera puede aguantar, ¿no? De hecho, cuando el Señor Jesucristo llevó a Pedro, a Juan y a su hermano de Juan, los llevó hasta la transfiguración, dice que Pedro casi se desmaya al ver la transfiguración, porque estaba diciendo incoherencias, ¿no? Y dijo Pedro, dice, pues, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Señor Jesús, si hacemos una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿no? Entonces estaba espantado Moisés, Pedro estaba muy espantado y no sabía ni lo que decía, porque pues al ver esa visión, pues le dio miedo. Pero imaginémonos a Juan cuando vio la visión de relámpagos y truenos y voces, también tuvo miedo. Y pues no fue tan fácil, ¿no? La visión. Dice, literalmente es el espíritu séptuplo de Dios, que pues significa 7, ¿no? Séptuplo, porque es el número sagrado de Dios, que es una expresión idiomática del Antiguo Testamento para el Espíritu Santo. El mar de vidrio se caracterizaba en la tierra por la fuente de bronce para lavar que estaba localizada fuera del lugar santo. Simbolizaba la palabra de Dios. Ahora nosotros, con ese mar de vidrio, pues nos lavamos, pero con la palabra de Dios, ¿no? Es lo que significa el mar de vidrio. Ese mar que pues significa pureza y significa limpieza. Que no, el Señor no está sentado sobre algo sucio, está sentado sobre algo limpio, dice. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. ¿A quién? A la iglesia, a nosotros. Nos santifica y nos ha purificado con el lavamiento de agua por la palabra de Dios. Y bueno, dice Apocalipsis 4:6. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro,
el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día ni noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces vemos que pues hay un ser especial ahí, ¿no? Este ser especial también fue visto por alguien, ¿no? Vamos a ver quién lo vio. Vamos a buscar en nuestras Biblias a un profeta que lo pudo ver, ¿no? Bueno, le pedimos a nuestro hermano Adoniram si puede leer Ezequiel capítulo 1, versículo 5 al versículo 14. Ezequiel 1, Ajá. del 5 al 14. Sí, hermano, porfa. En medio de ella, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, y al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Gracias, hermano. Bueno, aquí vemos que un profeta también pasó por esta visión, y es el profeta Ezequiel. Él era un sacerdote, ¿verdad? Que vivía en el exilio con los persas, casi cercano al tiempo de Daniel. O sea, estaba muy cercano a la época de Daniel, aquel que fue llevado al foso de los leones. Entonces aquí podemos ver que pues Ezequiel vio una visión también parecida, ¿no? Que es el querubín. Y pues muchos pareciera que es espantoso, pero realmente pues es el que cuida el trono de Dios. Y tiene 4 rostros específicos, ¿no? Aquí encontramos otro número sagrado de Dios, el número 4. Algo que podemos notar es que tiene alas que cubre todos sus rostros. Y también tenemos que tiene aros de fuego que no dejan pasar a nadie para ir al trono de Dios. Está bien vigilado el trono de Dios. Entonces no es algo tan fácil entrar hasta la presencia de Dios. Están estos 4 seres vivientes, que pues Juan cuando los vio, pues sí le dio un poquito de miedo, ¿no? Dice, estos son los 4 querubines que protegen al trono de Dios. En el principio había 5, pero su líder los traicionó, el querubín Satanás, ¿no? Este Satanás era un querubín, también fue creado con el propósito de cuidar el trono de Dios, pero dice que quiso ser igual a Dios y fue, pues fue echado a la tierra, ¿no? Entonces nada más quedaron 4 querubines
que pues en este caso Ezequiel lo vio como un solo querubín con 4 caras, y cada uno de ellos cubierta por alas, ¿no? Alrededor. Pero el significado de esos 4 querubines tiene algo específico que vamos a ver ahorita a continuación, ¿verdad? Dice, estos son los 4 querubines que protegen el trono de Dios. Y generalmente, pues, tienen 4 rostros. Y esos 4 rostros, dice, son un león, un buey, un hombre y un águila. Dice que estos, en los tiempos de las 12 tribus, cada uno de ellos era los campamentos de Israel. Por ejemplo, estaban los que eran del león de la tribu de Judá, ¿no? Otro estandarte era un buey, otro estandarte era un hombre y el otro estandarte era un águila para cada una, ¿no? Eran 12 tribus. Cada una de esas tribus, cada uno de esos estandartes cuidaba 3 tribus. Entonces tenían una bandera. Esa bandera pues era algo sagrado, ¿no? Entonces, pues ahí estaban las tribus, ¿no? Cuidadas. Dice, cuando los judíos acampaban en el desierto después de haber salido de Egipto, recibieron instrucciones para organizarse en 4 subcampamentos, uno a cada extremo de los 4 puntos cardinales en el tabernáculo en el centro y el tabernáculo en el centro. El primero se llamaba el campamento de Judá e incluía a Isaacar y Zabulón. Los miembros de estas 3 tribus buscarían el estandarte de Judá, el cual tenía como insignia un gran león bordado para él, para poder localizar su posición. Siempre se situaba al este del tabernáculo. El segundo campamento se llamaba Efraín, el cual incluía a Manasés y Benjamín, y estaba siempre localizado al otro extremo del tabernáculo al oeste. Su insignia de Efraín era un toro, un buey. El tercer campamento era el de Rubén, el cual incluía a Simeón y Gad. Su insignia era el rostro de un hombre. Estaban localizados al sur del tabernáculo. Y el cuarto campamento era el de Dan, con Aser y Neftalí, que estaban localizados al norte. Y su insignia era un gran águila. Entonces, allí están los símbolos de por qué el querubín tiene rostros, ¿no? Dice, al mirar el campamento de Israel desde el cielo, Dios los veía con el tabernáculo en el centro y los 4 subcampamentos alrededor. El gran estandarte al este tenía la figura de león y opuesto a él estaba el buey. Al sur estaba el rostro de un hombre y opuesto a él un águila. ¿Estaba Dios modelando su trono en el campamento de Israel con los 4 estandartes representando los 4 rostros de los querubines? Pues posiblemente Dios tiene todo bajo orden, ¿no? Es sagrado. También dice que tiene otro significado. Se cree que como son 4 evangelios, cada evangelio tiene un símbolo. Dice que el león es para Mateo, el buey es un animal de trabajo, es para Marcos, el hombre, dice, es para Lucas, y el águila es un símbolo de realeza para el apóstol Juan. Entonces cada uno de ellos tiene también un significado, los 4 evangelios. Es el significado de por qué se utiliza el rostro de los querubines, ¿no? Tiene el rostro de los querubines. Y pues realmente los evangelios tienen este símbolo, tienen el símbolo de este animal, ¿no? De un animal o del hombre, en su caso. Dice, el Evangelio según Mateo existen más referencias a los eventos predichos en la profecía del Antiguo Testamento que fueron cumplidos durante la vida de Jesús en cualquiera otro de los evangelios. Unas copias parciales descubiertas en las cuevas de Qumran sugieren que el Evangelio según Mateo pudo haber sido originalmente escrito en hebreo. El primer milagro, la limpieza de un leproso, era altamente simbólico para Israel. La lepra era considerada como un castigo por el pecado y limpiar a un leproso significaba quitar el pecado de la nación. El Evangelio según Mateo termina con la resurrección, que significa que la promesa de Dios para el reino de David permanecerá para siempre. Entonces, el Evangelio de Mateo, pues es de los más antiguos y por eso es el primer Evangelio y fue escrito en el idioma original del Señor Jesús, en arameo. Y dice que fueron encontradas copias posteriormente en los años ya de 1900 y tantos en las cuevas de las cuevas de Qumran, en un lugar muy alto donde nadie más lo podía encontrar. Dice que fueron encontrados en vasijas y pues esto fue algo que pues podemos notar, ¿no? De esto. Dice que el Evangelio de Marcos dice
es en realidad la narración de Pedro y fue escrito a los romanos, este evangelio. O sea, fue Marcos el que lo escribió, pero en otro idioma, ¿no? Que ya no era el hebreo antiguo. Y pues aquí podemos ver cómo Marcos, pues habla acerca de cómo surgen los milagros del Señor Jesús, cómo echa a los demonios, etcétera, etcétera. Y bueno, pasando a otra vez a los seres vivientes, dice Apocalipsis 4:9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces eso es lo que menciona aquí que vio el apóstol Juan, ¿no? Que los 24 ancianos no solamente adoran a Dios de día y de noche, sino que se postran completamente y como tienen una corona en su frente, pues se quitan la corona y pues se postran y adoran a Dios Todopoderoso, ¿no? Dice, esta insinuación sobre la identidad de los 24 ancianos nos dice que son personas que hablan un mensaje especial que es el himno Santo, 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 ¿no? Donde dice que arrojan sus coronas doradas sobre el mar de cristal, dice, ¿no? Y pues esto pues nos dice que estos ancianos están adorando a Dios de día y de noche y no se cansan de adorar a Dios, ¿no? Pero otra de las cosas, pasando al capítulo 5, dice que el apóstol Juan vio en aquel que estaba sentado en el trono, algo específico, ¿no? Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, bueno, aquí el apóstol Juan nos menciona que ya estaba a punto de ser abierto un libro, que estaba sellado con 7 sellos. Los sellos de antes, pues eran sellos que cuando se enviaba una carta para que no tuviera, para que nadie pensara que fue abierto, se le ponía cera de color rojo o de otro color, y con esto, pues, en caso de que esté quebrada la cera, pues significaba que alguien ya lo leyó la carta. Mientras la cera está pegada, y está cubriendo la carta, entonces quiere decir que la carta no ha sido abierta. Entonces el apóstol Juan vio una carta, un libro, que tenía 7 sellos. Esos sellos pues no estaban sellando ese libro, pero nadie quería abrir, los 24 ancianos no querían abrir, no querían tocar ese libro. Entonces el apóstol Juan dice que lloró de tristeza porque nadie podía abrir el libro. Entonces, dice que pues, ¿cómo se llama? Que pues este libro tiene pues unas sentencias, ¿no? Para el mundo. Dice, el libro es de suma importancia porque contiene la revelación de lo que Dios ha determinado para el curso futuro del mundo y de la humanidad. Describe la manera como el mundo será juzgado y describe gráficamente el triunfo final de Dios y de su pueblo sobre toda la maldad. Cuando abre cada sello en Apocalipsis 6, se revela una visión, una porción del contenido del libro, dice Ezequiel 2, de 9 al 10. Por su parte, Juan llora porque sabe que si no se encuentra una persona digna de abrir el libro, quedará sin cumplirse el propósito de Dios de juicio y de bendición para el mundo. Por eso fue que lloró el apóstol Juan, ¿no? Y vemos cómo era el libro, los libros de antes, ¿no? De hecho, hasta ahorita los judíos en las sinagogas tienen sus libros de esta manera. Es como un tipo pergamino y está sellado. Cada uno de esos sellos tiene una sentencia, como vemos acá. Los 4 jinetes del Apocalipsis, la aparición de Dios, la aparición de la bestia. Bueno, tenemos un montón de sentencias, ¿no? Y generalmente, pues todo esto está por cumplirse
y pues va a suceder pronto, ¿no? Dice, este rollo o libro ha sido llamado el título de propiedad de la tierra, ¿no? Los rollos por lo general tenían la escritura en un solo lado, pero en algunos casos el Señor escribe en ambos lados. Cuando lo hace, Él está indicando que el juicio se avecina. Bueno, cuando alguien compra un terreno, dice que lo único que avala que el terreno es de esa persona es el título de propiedad, ¿no? Y si ese título de propiedad no tiene valor, pues, pues está invalidado y no puede ser, la casa no es de esa persona o el terreno no es de esa persona. Y por lo tanto, también lo mismo pasa con la tierra. La tierra tiene un dueño y el dueño es Dios. Pero Satanás se ha apropiado de la tierra y pues Dios viene a reclamar a la tierra. ¿Y con qué va a reclamar la tierra? Sino con un título de propiedad. Y ese título de propiedad es el libro que tiene los 7 sellos. Y entonces dice aquí que pues que cada uno de estos sellos se tiene que abrir poquito a poquito para poder ser, para que pueda suceder todo lo que viene escrito en este libro. Dice, a pesar de que este rollo mencionó solamente el mandamiento en contra del robo en un lado y los falsos testimonios en otro, el hecho de que estuviera en el centro de la primera tablilla de piedra y el otro en el centro de la segunda tablilla de piedra ha hecho que muchos eruditos crean que representan los 10 mandamientos. Pero no son los 10 mandamientos, son los juicios de Dios, ¿verdad? Que ya se los va a explicar más adelante el libro de Apocalipsis. El motivo por el que el apóstol Juan lloraba, dice, tan amargamente, es porque sabía lo que estaba en juego aquí. Solamente alguien que pudiera redimir el planeta Tierra y devolverlo a su verdadero dueño era capaz de poder abrir el libro y no se había encontrado a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino un redentor calificado. La tierra se perdería de todo por toda la eternidad, ¿no? Sin un redentor como es el Señor Jesús. Él nos compró con su sangre y por lo tanto él es el heredero de esas escrituras, ¿no? Del terreno, que es la tierra. Pero la tierra no es ¿cómo se llama? No es algo físico, sino es la iglesia, es el trono de Dios y el pueblo de Dios que que va a ser raptado, ¿no? Dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, aquí vio otra señal del apóstol Juan, ¿no? Dice que vio en medio de los ancianos, dice, pues a alguien, simbólicamente, pues podemos ver que es el Señor Jesús en forma de cordero. Tiene 7 cuernos que significan los 7 espíritus de Dios. Ya vimos cuáles son los 7 espíritus de Dios. Y entonces este significado pues significa que es algo sagrado, ¿no? Este cordero es el cordero inmolado. También dice que tiene 7 ojos. Y estos 7 ojos también son los 7 espíritus de Dios que gobiernan la tierra. Ese es el significado de esta visión. Dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se describe a Cristo como un león, indicando que él reinará en toda la tierra. Él es de la tribu de Judá y de la familia de David. Entonces, por eso a Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá, porque un león, pues es el rey, ¿no? Lo conocemos como el rey de la selva, es fuerte, es hermoso, tiene un porte. Entonces, así es el león de la tribu de Judá, el Señor Jesús. Y pues esto el león también significa realeza, es un rey. Entonces al Señor Jesús se le identifica con la realeza, ¿no? Y pues algo que va a hacer es reclamar a la tierra, como él es el heredero de la tierra, él va a reclamar esa heredad, ¿no? Dice Apocalipsis 5:6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y aquí Cristo, dice, aparece como un cordero que lleva las marcas de haber sido herido como inmolado y representa su entrega en la cruz por los pecados de la raza humana. Entonces, es lo que significa el cordero. Está sangrando y está tirando sangre porque está perdonando todavía hasta la fecha a todos aquellos que van a ser salvos. Entonces está allí el Cordero, está invitando para que todos lleguen a la salvación, pero no todos quieren llegar a la salvación, ¿verdad? Entonces, ese es el significado del Cordero. Dice, esto significa el poder, la autoridad y la victoria de Cristo que provienen de su muerte expiatoria, ¿no? Que murió como si fuera un delincuente, pero en realidad no era un delincuente. Él nos vino y nos salvó, ¿verdad? Del pecado que nosotros hemos cometido. El Cordero, dice, es el símbolo principal de Apocalipsis para Cristo, dice. El juicio de Cristo es sobre los que rechazan su sacrificio como el Cordero de Dios. Apocalipsis 6, 16 a 17, los 7 cuernos representan el poder y la fortaleza de un gobernante. Primero de Reyes 22, 11, Daniel 7, 24, se relacionan con el espíritu séptuplo o los 7 espíritus de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que pues podemos ver del Cordero, ¿no? Que tiene un significado especial y se asemeja a los 7 espíritus que Dios tiene, ¿no? Dice, después de todo, si hay alguien digno de poder abrir el libro, entonces el apóstol Juan no debería estar triste porque si hay alguien que sí tiene que abrir el libro, ¿no? Y dice, el hecho está de que la palabra cordero esté con mayúscula, significa que este es el Cordero de Dios, de Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Él también es el león de Judá, de Génesis 49, del 9 al 10, y la raíz de David, que es Isaías 11, del 1 al 3. Bueno, le pedimos a nuestra hermana Shirley si puede leer Génesis 49, del 9 al 10. 9 y 10, por favor. 9 y 10. Ajá, por favor. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado del cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Gracias, hermana. Aquí podemos ver que es una profecía que dijo Jacob antes de morir, ¿no? Esto lo podemos encontrar cuando Jacob fue llevado por José a Egipto, ¿no? Ya dice que ya ni veía a Jacob, pero era un anciano que pues había vivido pues con tristeza la muerte, supuestamente la muerte de José, pero pues no murió José, ¿verdad? La encontraron después vivo. Pero dice que pues bendijo a todos los hijos, ¿no? Antes de morir, ¿no? Bendijo a cada tribu. Y en especial dio una profecía, la tribu de Judá. Y dijo, cachorro de la tribu de Judá, cachorro de león de la tribu de Judá. Así le llaman al Señor Jesús de forma sagrada, ¿no? Algo que también podemos notar es que también le llaman Silo a Jesús. Aquí Jacob le llama Silo y es el nombre sagrado de Jesús. Nada más que en aquellos tiempos nadie le entendía hasta que llegó el Señor Jesucristo. Ese es una profecía que dijo Jacob acerca de la aparición del Cordero y también llamado el cachorro de león de la tribu de Judá. Es por eso que nosotros le llamamos así a Jesús, ¿no? El león de la tribu de Judá. Y dice aquí que pues realmente el propósito de la aparición de estos, de todo lo que está por suceder, pues tiene que ver con todo lo que está, pues más que nada, ya sucediendo ahorita, ¿no? Y dice Apocalipsis 5:7, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿no? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es un cántico, ¿verdad?
Este cántico, pues, es un cántico, pues, más que nada sagrado, ¿no? Y de hecho, hasta nosotros lo podemos escuchar, ¿no? En algunos, en algunos mensajes, ¿no? Que se han puesto, ¿no? Vamos a ver si encontramos aquí un cántico parecido. Con tu sangre, de Marcus Witt. Ajá, creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver este de aquí. Digno eres tú, Señor, para siempre. De abrir los sellos, Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios. Bueno, este cántico está basado en esta lectura de Apocalipsis. ¿Cuál es el otro que me dijo usted, hermano? Con tu sangre, de Marcus Witt. Vamos a escuchar una parte de este coro de Marcus Witt. También está basado en Apocalipsis capítulo 5. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Salva. Bueno, pues ahí podemos ver que se cumple lo que dice aquí Apocalipsis 5, ¿no? Los cantos que escuchamos. Y pues, exactamente dice, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, ¿no? Y algo sorprendente que vamos a encontrar es que vamos a encontrar personas de todo el mundo, chinos, árabes, decía un hermano pastor, decía, nos vamos a sorprender, pero hasta vamos a encontrar ahí personas de otras religiones que se aceptaron a Cristo y nosotros ni sabíamos. Entonces es algo que pues es algo que lo vamos a encontrar ahí. Dice que de todos los tiempos vamos a encontrar cristianos del año 1000, vamos a encontrar al apóstol Pablo, vamos a encontrar a Juan y vamos a poder platicar con él, ¿no? Vamos a poder preguntarle cómo estuvo, cuando estuvo en la tierra, bueno, muchas cosas, ¿no? Dice, en estos versículos se utiliza el pronombre personal griego de la primera persona en plural, el cual aparece 173 veces en la Biblia, como nos y nosotros, y como
y nunca como palabra de la tercera persona como hombres o ellos. También el idioma griego utiliza la misma palabra para rey y reino, así que debemos decidir cuál es la que se debe utilizar, dice. Reyes se ajusta mejor que reinos y en eso consiste con la versión de la Biblia Reina Valera. Por eso dice que a nosotros nos llaman reyes, nos llama Dios reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Y en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, también se nos menciona que somos real sacerdocio, nación santa, así se nos llama también a nosotros. Dice, algunas de las traducciones modernas toman ya sea el punto de vista de después de la tribulación y el amilenialista, o ambos, y por lo tanto se muestran renuentes a mostrar la iglesia en el cielo, la cual ya ha sido raptada en Apocalipsis 5. En vez de eso, al cambiar el pasaje a la tercera persona del plural, colocan a los 24 ancianos entonando un cántico sobre la iglesia como si aún estuviéramos en la tierra. Pero eso no es así. Los 24 ancianos son la iglesia y ese cántico es para los redimidos y solamente la iglesia lo puede cantar. Entonces ese cántico que escuchamos ahorita de Marcos Witt y el otro del Grupo Inspiración es un canto que vamos a cantar nosotros en el cielo. Es un cántico nuevo, se le llama así, ¿no? En el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Algo sorprendente. Los ángeles que están en el cielo son millones, incontable, ¿no? Como la arena del mar. 5:12 que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Va a ser una escena muy, pero muy tremenda, ¿no? Ver a los ángeles cantar y clamar a Dios. Y no son 100 ángeles, son millones de millones. Dice que el apóstol Juan no pudo contarlos, por eso dice ese número que él no sabe qué cantidad es, porque no lo pone, porque es algo que no tiene fin, ¿no? De cuántos ángeles ha hecho Dios para adorarlo. Entonces dice que el número es millones de millones que adoran a Dios. Y sobre todo, algo que podemos notar es que podemos ver que pues el canto de los ángeles es algo sorprendente, ¿no? Y solamente los pastores pudieron escuchar ese canto cuando se les apareció una cantidad de ángeles anunciando el nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Ese canto, imaginémonos, ha de haber sido algo sorprendente, ¿no? Dice que la poderosa obra de George Frederick Handel de poner estas palabras en la música en su magistral obra El Mesías palidecerán en significado cuando se compara con el coro angelical, o sea, no es nada parecido la obra del Mesías, ¿no? El que escuchamos de Aleluya, ¿no? Que no se asemeja al canto de los ángeles. Dice, nadie sabe el tamaño de este coro, dice Juan, escribe la cantidad de millones de millones. Dice, Spurgeon escribió que la palabra griega traducida todo tiene 7 u 8 significados en su uso y solamente en raras ocasiones algunas de estas literalmente significan cada uno y todos. Entonces esta cantidad de ángeles es sorprendente, ¿no? Por ahí hay un audio. No sabemos si es verdad o si es mentira, pero dicen que es el coro de ángeles. A ver si lo encuentro y a ver si lo podemos escuchar, ¿no? Como dicen que cantan los ángeles. Aquí en la tierra. Como le digo, el veredicto final lo dejo a su criterio. Usted decide qué creer y qué no creer. Voces humanas, por cuanto es imposible para una persona mantener la voz y mantener el registro de voz. Esta grabación se originó en un ensayo en una iglesia evangélica en los Estados Unidos. El hermano que cantaba dejó encendida la grabadora para poder analizar los ensayos. ¿Y cuál no sería la sorpresa de todos al escuchar las voces de fondo en la grabación? Y que esta misma recorrió el mundo entero.
Y hoy podemos oírla por medio de este video que les vamos a presentar. Y bueno, sin más preámbulo, aquí está lo que se grabó en aquella ocasión. Cabe destacar que algunos instrumentos que aparecen no son instrumentos que se hayan escuchado o conocido aquí en la tierra. Como le digo, el veredicto final lo dejo a su criterio. Usted decide qué creer y qué no creer. Bueno, aquí podemos ver cómo, bueno, según dice acá que es una grabación de un, ¿cómo se llama? Que dejaron abierta una grabadora y que pues ahí vieron que, pues que la grabadora estaba grabando, después del culto, ¿no? Y se quedó encendida y pues grabaron las voces de los ángeles. Algo que podemos notar es que son voces que son, pues más que nada son altísimas, ¿no? Y que pues son frecuencias que pues no puede alcanzar una voz humana. Bueno, esto lo dice esa persona que dice que hicieron esa grabación en Estados Unidos en una iglesia evangélica. Dice, lo más seguro es que Juan quiso decir que por cada clasificación de la humanidad estaba representada ricos, pobres, libres, esclavos, judíos, gentiles. A todos ellos se les unieron los animales de la tierra, las aves de los cielos, los peces del mar y aún los seres debajo de la tierra, quienes a pesar de que se habían revelado y aguardan su juicio encadenados, reconocen la autoridad del Cristo. Santiago 2:19. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Y bueno, a continuación algo que tiene que pasar y ya vimos que pues hay un pergamino y ese pergamino tiene lo que son los 7 sellos. Estos 7 sellos son, dice que son los juicios de Dios. Ya están por comenzar los juicios de Dios.
Apocalipsis 6:1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, le dijo a Juan. Y miré, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Dice, Jesucristo mismo, el Cordero, abre todos los sellos, los cuales revelan los devastadores juicios de Dios sobre el mundo. Apocalipsis 6:1, 6:3, 6:5, 6:7, 6:9 y 6:12. Los juicios son de origen divino porque se han entregado a las manos de Cristo. Entonces, el apóstol Juan, pues, cuando ve esto, pues dice, pues ya hay que abrir los sellos, Señor, ábrelos, porque hay tanta maldad en la tierra que no sabemos cómo va a terminar la tierra con la maldad, ¿no? Si en aquel tiempo del apóstol Juan habían sucedido cosas terribles, ¿qué será en el tiempo de nosotros, no? Aún así, a nuestros hijos, yo les digo a mis hijos, no, ustedes van a ver cosas que nosotros ya no van a ser terribles, ¿no? Ustedes van a ver cosas más feas que nosotros ya no vamos a ver. Y entonces, hay que platicarle a nuestros hijos todo lo que va a suceder, ¿no? Porque ellos van a ver cosas más terribles que la que nosotros estamos viendo, ¿no? Dice, a través del libro de Apocalipsis a los juicios de plagas se les llama la ira de Dios. Apocalipsis 6, 16 al 17, 11, 18, Apocalipsis 14, 10, capítulo 19, capítulo 15, 1, capítulo 7, capítulo 16, 1, 19, 19 al 19, 15. Y algunos intérpretes entienden la apertura del primer sello como el comienzo de los 7 años de la tribulación, es decir, ese tiempo futuro de sufrimiento y juicio sin precedentes que conduce a la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí está, ¿no? Lo que va a suceder. Son juicios, tremendos, ¿no? Son juicios que pues van a suceder y que pues tenemos que, pues anunciarla, ¿no? Dice, los juicios de Dios se revelan en series sucesivas. La primera serie es la de los 7 sellos, Apocalipsis 6. La segunda es de la de las 7 trompetas de juicios, Apocalipsis 8 y 9, 11, 15 y 19. Y la tercera es de las 7 copas de la ira de Dios, Apocalipsis 16. Los 4 jinetes salen cuando se abren los primeros 7 sellos, Zacarías 1, 8, 17, capítulo 6 del 1 al 8, representando el juicio de Dios sobre el malvado y perverso sistema del mundo y sobre los impíos. Muchos intérpretes consideran al jinete del caballo blanco como el anticristo, primera de Juan 2:18, el futuro gobernante mundial que comenzará su actividad al comienzo de los últimos 7 años de la gran tribulación. Entonces, algunos eruditos piensan que ese jinete que aparece aquí es el anticristo, pero pues realmente nos menciona que es algo más que ese anticristo, ¿no? Porque es alguien que tiene el poder. Dice acá, Dios le permite al anticristo engañar a todos los que se opongan a Cristo. Su victoria inicial se logrará sin una guerra abierta, porque se quitará la paz de la tierra, comenzando con el segundo jinete, Apocalipsis 6:4, Daniel 9:26 al 27 y Primera de Tesalonicenses 5:3. Por otra parte, todos los demás jinetes son personificaciones, de modo que el jinete del caballo blanco pudiera simplemente representar la conquista o un espíritu fuerte de anticristo soltado en el tiempo del fin, ¿no? Bueno, por último, vamos a pedir a nuestra hermana, eh, nuestra hermana Elsa, si puede leer Daniel, capítulo 9, versículos 26 al 27. Daniel, capítulo 9, versículos 26 al versículo 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto. Muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gracias, hermana. Bueno, aquí podemos ver la lectura de Daniel, donde se menciona que va a venir la gran tribulación. Pero antes de que venga la gran tribulación va a aparecer en escena el anticristo, ¿no?
aquel hombre que va a engañar a mucha gente y va a hacer pues muchas cosas terribles en el mundo, ¿no? Es lo que va a hacer el anticristo. Y pues aquí en esta lectura que vimos ahorita en Apocalipsis, pues algunos eruditos creen que pues ese jinete de ese caballo blanco posiblemente es el anticristo, pero la próxima clase vamos a ahondar quién es este personaje, quién es esta persona que aparece en escena y qué es lo que va a hacer, ¿no? Cuáles las cosas que va a hacer. Bueno, vamos a dar por terminado nuestra clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo algunas preguntas, hermano. A ver, hermano, sí, comenta. Bueno, respecto a lo de Lucas, que estaba leyendo de la destrucción del templo, la profecía que da Jesús, ¿cómo podemos interpretar que dice, de cierto digo que de esta generación no pasará? Bueno, esa es una pregunta. Ajá, La otra pregunta, usted mencionaba lo del telescopio ajá. Hubble. ¿Usted considera el cielo como un lugar físico que está dentro de nuestro espacio? Esa es otra pregunta. Ajá, Y la otra, pues, era quiénes son los 24 ancianos, precisamente por el cántico que cantan, pero ya lo explicó que somos, bueno, los 24 ancianos es la representación simbólica de la iglesia. Y bueno, ¿quién es el que está sentado en el trono y quién es el cordero? Esa es otra pregunta. Y eh, a su interpretación, los sellos son después del arrebatamiento o antes. Si es después del arrebatamiento, ¿quiénes son los 144,000 sellados y en dónde están? bueno, sí son bastantes preguntas. Bueno, la primera es la de lo que leímos ahorita de Lucas, ¿no? Lucas, capítulo Sí, 21, ¿no? Y sí. Versículo 32. de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, el Señor Jesucristo estaba hablando estaba hablando en futuro. Habla de la generación de los que están vivos. Ya vimos ahorita en primera carta a los tesalonicenses que el apóstol Pablo dice que cuando venga el arrebatamiento, primero van a resucitar los muertos en Cristo, así lo dice el apóstol Pablo. Y después van a ser arrebatados los cristianos. O sea, de la tumba van a salir todos los cristianos y van a ser arrebatados. Eso lo dice. Pero también la generación actual, bueno, o la generación que va a estar viva en el momento del rapto, son los que van a ver todas las escenas. Pero también se van a quedar aquella generación que sí son cristianos, pero que no vivieron una vida santa delante de Dios. Entonces esa generación se va a quedar y va a haber la gran tribulación y van a ser perseguidos y van a ser pues en este caso van a ser castigados y el falso profeta, la bestia del falso profeta los van a perseguir y los van a decapitar, como lo dice la palabra de Dios, ¿no? En Apocalipsis. La otra pregunta que decía, ¿cuál era? La de los sellos. Bueno, los 144,000 son, dice Apocalipsis, eso a ver si lo logramos ver la próxima semana, dice que son 12,000 personas de cada tribu, de 12 tribus, pero estas personas son varones judíos, bueno, son varones de esas tribus, ¿no? De Israel, y que dice que no tuvieron esposa, ni tampoco tuvieron, pues relaciones con mujer alguna, y no son, ¿cómo se llama? Personas de otro lugar, sino son de Israel. Y son 12,000 de cada tribu. Y sobre todo, pues aceptaron a Cristo, dice, y son varones.
Es lo que dice acerca de los 144,000. Y en lo que se refiere a los 24 ancianos, ya vimos que hay muchos eruditos que dicen que esos 24 ancianos son la iglesia o representan a la iglesia, pero otros piensan, la mayoría piensa que son 12, 12 y 12, ¿no? 12 apóstoles y 12 representantes de cada tribu, las tribus que son hijos de Jacob, a las tribus de Israel. Entonces es lo que representan los ancianos. Dice que de un lado están 12 ancianos, que son los representantes de las tribus, y del otro lado están los representantes de los apóstoles. Entre ellos, posiblemente uno de esos apóstoles dice que es el apóstol Pablo, porque Matías, recordemos que Matías tocó o ganó el apostolado por un juego de azar, ¿no? Él fue elegido de esa manera, por juegos de azar. ¿Y cuál era la otra pregunta, hermano? ¿O cuáles son las otras preguntas? Bueno, creo que ya no está el hermano Adoniram. Sí, sí, hermano. Ah, sí. Le pregunto, en los 144,000, más bien la pregunta es si eso es antes del rapto o después del rapto, Ah, sí, es al después del momento en que rapto. se empiezan a abrir los sellos. Sí, sí, es después del rapto. Entonces, Ujú. y esos 144,000 se supone que están aquí en la tierra. Se supone que están en la Entonces, tierra. Ajá. habrá arrepentimiento después del rapto? Sí, sí, habrá arrepentimiento. Pero, pero solamente bueno, vamos a ponerlo así, que solamente va a ser arrepentimiento de los que son cristianos, ya son cristianos, ya son hijos de Dios y Dios los va a rescatar. Ellos van a clamar a Dios y Dios los va a rescatar. Y esos 144,000 se supone que son judíos, son israelitas cristianos que se quedaron y soportaron la gran tribulación. Pero algo especial que tienen ellos es que no solamente son personas especiales, sino se mantuvieron santas en todo ese tiempo. Dice que son nazareos. Un nazareo en los tiempos del Señor Jesucristo dice que se dejaba crecer el cabello y no tomaba bebidas alcohólicas, no se casaba, etcétera, etcétera. De hecho, Sansón es un símbolo de nazareo que guardó voto. También el Señor Jesús fue un nazareo porque guardó voto. Por allí está también el profeta Samuel, que también dice que pues se dejó crecer el cabello, ¿no? Y Samuel, hasta que fue anciano, dice que se dejó crecer su cabellera y fue nazareo. Entonces, se supone que esas 12,000 personas de cada tribu, los 144,000, son nazareos. Son personas que no tuvieron, pues muchas cuestiones allí, pero sí, sí, creyeron en el Señor Jesús. Bueno, es que a mí me inquieta mucho esto porque si son personas que son santas, que son apartadas para Dios, que son especiales, que vivieron en santidad, ¿por qué no se fueron en el rapto? ¿Por qué ahí los deja en el tiempo de la tribulación para sellarlos? Bueno, Eh, es que es sí, sí lo es que me inquieta. bueno, algo muy, muy difícil, ¿no? Pero muchos eruditos piensan que estos 144,000, pues, no querían dejar su religión del judaísmo. Recordemos que los israelitas, ellos se mantienen en una religión llamada judaísmo y se les prohíbe hablar abiertamente de Jesús, ¿no? De hecho, ellos no tienen la Biblia como nosotros, ellos se le llama nada más el Torá. Y el Torá es una Biblia específica donde se tiene el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, y algunos libros como el libro de Isaías, el libro de Jeremías, etcétera, pero lo tienen muy aparte. Pero su libro sagrado es el Torá o la Torá. Entonces, los eruditos piensan que ellos, pues, no estaban completamente pues como cristianos, sino que estaban escondidos bajo una religión llamada la religión judaica o judaísmo, como le llaman ahorita, ¿no?
Ok. Y bueno, la otra pregunta era, ¿quién es el que está sentado en el trono y quién es el cordero? El que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo, pero el apóstol Juan de repente lo ve, pero ahora lo ve como un cordero, que simbólicamente es el cordero que está inmolado, que dio su sangre por la salvación de nosotros. O sea, lo vio simbólicamente, lo vio físicamente en el trono, pero de repente vio que los ancianos se acercan a él y ven ahora un cordero que está inmolado. Entonces, ese significado es que Cristo actualmente sigue dando su sangre para la salvación de muchos. Es lo que significa ese cordero. Y que todos los santos que están en el cielo, pues han lavado su. Más adelante vamos a ver cómo ese cordero hizo que su sangre, pues, lavara la ropa de aquellos que fueron, ¿cómo se llama? Que creyeron en él, ¿no? Y somos nosotros los que somos lavados por la sangre del cordero. Ajá. Sí, bueno, es que en el capítulo 5 y en el versículo 13, en el cántico precisamente mencionan a las dos personas al mismo tiempo, al que Ajá. está sentado en el trono y al cordero. Entonces no es que estén los dos al mismo tiempo, sino esa perspectiva de Juan. Recordemos que también pues, es algo increíble, pero nosotros sabemos que el Señor está, ¿cómo se llama? Representado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Juan posiblemente vio a Jesús físicamente como la segunda persona, ¿no? El Hijo, pero también vio al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo pues lo vio en forma de cordero. Entonces es algo sagrado que pues él vio, ¿no? Recordemos que él estaba en espíritu, el apóstol Juan, y se le parecieron las imágenes así repentinamente a él. Él, pues vio una escena y de repente vio otra escena, es lo que menciona el libro de Apocalipsis. Él estaba así, ¿no? Viendo al hijo y de repente vio ya transformado en un cordero. Pero ¿por qué vio transformado en un cordero? Porque pues es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Que es el que salva ahorita a todos aquellos que creen en él. Ok, gracias, hermano. De nada, hermano. Bueno, vamos a dar por terminada entonces nuestra clase. Les voy a dejar de tarea nada más que me hagan una línea del tiempo. La línea del tiempo va a indicarnos cuáles son las etapas en las apariciones de los 7 sellos. ¿Qué hay en cada uno de los sellos? Una línea del tiempo de los sellos, sus versículos que nos indican cada uno de los sellos y qué va a suceder en cada uno de esos sellos, ¿no? Eso es lo que les pido a ustedes de tarea para la próxima clase. Y Línea bueno, del tiempo, hermano, ajá, una línea del tiempo o de una los forma siete. de línea del tiempo, de cómo va apareciendo cada escena del sello. Cada sello cómo va apareciendo en escena, ¿no? En qué etapa y qué versículo nos menciona para cada sello. Bueno, vamos a dar por terminado la clase y le pedimos a nuestro hermano Noé si puede hacer la oración de despedida de esta clase. Por favor, hermano. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este día, Señor, por esta clase que hemos tenido, Señor. Te damos gracias porque pues podemos ir escuchando, Señor, todo lo que tú has dejado en tu palabra, Señor, para irnos preparando, Señor, y estar listos para el momento en el que tú tienes pensado venir, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias te damos porque tenemos este espacio en el que podemos aprender más de ti, estudiar más de tu palabra, Señor, y darnos cuenta, Señor, de todo lo que ya se está presentando, que tú has dejado en tu palabra, Señor.
Pero te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Juan, Señor, porque pues él nos comparte lo que él ha estudiado, Señor. Él nos ayuda a entender más tu palabra, Señor, en este libro de Apocalipsis, Señor. Gracias te damos por su disposición, su paciencia, por que Él tiene para preparar las clases, Señor, y para poder compartirnos tu palabra, Señor. También te damos gracias por cada uno de nosotros como alumnos, Señor, por esa disposición por la cual tenemos para poder seguirnos preparando, Señor, para poder entender mejor tu palabra, Señor, pero sobre todo para un mejor servicio y para poder compartir de ella, Señor, a las demás personas, Señor. Te pedimos que tú te quedes con nosotros, Señor, en el resto de esta noche, Señor, que nos acompañes en este fin de semana, en las actividades que tengamos en cada una de nuestras iglesias. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pero bueno, nos vemos si Dios quiere la próxima semana y Dios les bendiga mucho y pues yo creo que hasta nos vamos a ver el sábado ya físicamente, ¿no? Si vamos al aniversario. Sí, así es. Gracias, hermano. De nada, hermanos. Cuídense mucho y Dios les bendiga.